es el podcast del Frente Nacional por la Familia, con María José Valdés. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast del Frente Nacional por la Familia. Es un gusto saludarlos. El tema que vamos a tocar el día de hoy es la cultura de la vida versus la cultura de la muerte. Pero antes que esto, es importante que comprendamos que la sociedad va sufriendo una serie de cambios que marcan los límites generacionales y los acontecimientos históricos. Partiendo de esto, se puede observar un cambio cultural, un cambio en el chip cultural que ha provocado dos posturas diferentes: la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Pero para que podamos comprender ambas, es importante saber en qué principios están basados. La cultura de la vida, por ejemplo, está basado en el principio de la dignidad humana. El valor de la persona es intrínseco y absoluto simplemente por el hecho de ser persona. En cambio, la cultura de la muerte tiene un principio bastante particular basado en la calidad de la vida humana. El valor de la persona depende de acuerdo a su calidad de vida, algo que se traduce más o menos así: dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. El valor de la persona se le concede de acuerdo a lo que los otros le dan. ¿Cómo ha afectado esto a nuestra sociedad actual? Y es bastante interesante, y es algo que todos podemos ver en la cotidianidad de nuestro día a día. Hemos provocado, a partir de la cultura de la muerte, una sociedad de desvinculación. ¿Qué significa esto? Que vamos poniendo barreras a nosotros mismos, a nuestras emociones y a nuestros sentimientos para que no duela. ¿Qué es lo que trae como consecuencia? Que nosotros pasemos indiferentes ante las necesidades, ante el dolor, ante el sufrimiento de otras personas, de otros seres humanos con quienes compartimos nuestro entorno. Y no hay que irnos tan lejos. Un ejemplo bastante concreto: vas camino al trabajo y te encuentras en el semáforo un niño que vende mazapanes. El niño tiene desnutrición, el niño no está en la escuela y el niño tiene que ganarse sustento para poder apoyar a su familia. ¿Cuál es nuestra postura ante esta situación? Si se nos antoja el mazapán, compramos el mazapán, pero si estamos en un semáforo, en nuestro carro, aire acondicionado, camino al trabajo, de repente ni siquiera volteamos a ver a la persona. Ni siquiera nos preocupamos por voltear a ver al niño que está al lado de nosotros, ofreciéndonos un servicio que lo sustenta no solamente a él, sino a su familia. Y esto es algo muy característico de la cultura de la muerte: esa poca capacidad que tenemos de vincularnos y de relacionarnos con los otros. Y en consecuencia, esto nos ha generado sujetos emotivistas. ¿Qué significa ser un sujeto emotivista? Bueno, pues que careces de un sentido trascendente de vida, que tu identidad es frágil, que tienes una psicología débil. Esto se traduce en que si no quiero sufrir o no quiero vincularme efectivamente para no generarme un malestar, paso de largo. Y esto es algo que se vive todos los días y se traduce en grandes, a nivel social, se traduce a grandes cosas. Por ejemplo, hace unos años era inconcebible que se matara a un ser humano dentro del vientre. Hoy en día es una realidad y es producto de esta cultura de la muerte, donde no somos capaces de vincularnos con la otra persona para poder generar este cambio de chip cultural. La capacidad que tengamos de relacionarnos con los otros va a ser la capacidad en la que vamos a poder construir el bien común. Porque en esta sociedad no estamos nosotros mismos solamente. Eres tú y el individuo que va al lado, y el individuo que vive contigo, y el individuo que trabaja contigo. Esos son los tejidos sociales que fortalecen a una sociedad próspera. Cuando eres capaz de velar por la otra persona, también velando por ti. Entonces, esto propio de la cultura de la muerte ha sido producto de globalizar la indiferencia. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para dejar de globalizar la indiferencia? Para dejar a un lado la cultura de la muerte y enfocarnos en la búsqueda del bien común, pues apostarle a la cultura de la vida. Que sí es un poco más complicado porque implica salirte de tu estado de confort para voltear a ver al otro y saber cuáles son sus necesidades, cuál es su sentir, hacia dónde va, cuáles son sus intereses,
para poder construir algo bueno para ambos. Entonces, vamos a concluir con la siguiente reflexión. ¿Vamos a seguir participando en la cultura de la muerte pasando indiferentes? ¿O vamos a apostarle valientemente a la cultura de la vida? El cambio de la cultura, del chip cultural de la vida, es apostarle por una sociedad justa que ofrezca las oportunidades necesarias para que una persona tenga una vida digna. Más allá de tus propios intereses, trabajar en pro de una sociedad justa, que vele por los intereses del otro también. Nos estamos viendo para la siguiente transmisión del podcast del Frente Nacional por la Familia.